Radio América presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y del programa Doble Vía. Les comento así, creo que hay que prestarle atención, a veces las cosas pasan como pasaron y pasaron, pues no, nadie se detiene un poquito a pensar. Ese incendio que consumió los vehículos que son decomisados, eso es grave. O sea, son lugares que sí no son propiedad de tránsito. Supuestamente son vehículos que decomisaron por infracciones. Se lo llevan, y ese vehículo que se perdió, ¿sobre quién recae la pérdida? Le van a decir al propietario, vaya usted a sacar su póliza de seguro. El seguro, ¿a quién incluye? En ese caso, si el vehículo estaba en un predio que era de tránsito o de la DPI, ¿de quién era? Pero pasa sin novedad, ¿va? Se incendió, se quemaron. ¿Qué podía tener una persona en ese carro? O también cualquiera podría pensar, ¿habría algún carro que quisiera que por evidencia mejor desapareciera del mapa? Sí, usted puede decir, entre todos, bueno, se quema una institución, se quema lo que sea. Usted puede decir, bueno, pero hay muchas cosas que pueden estar en juego ahí. Pero aquí pasa y pasó. Había una zacatera, había una cuestión y se quemó. Qué simple, ¿va? Qué forma más simple. Aquí en un país que decimos que somos serios y que vamos cambiando, que vamos por allá, hay cosas que sorprenden, hay cosas que no pasan y que cuando pasan en países donde verdaderamente ven las cosas con seriedad, inmediatamente se investiga. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Y por qué ocurrió? Son las cosas cuando los bomberos o todo eso están sacando informes y cuáles eran las medidas de precaución que tenían sobre esto para evitar un incendio. Siempre hemos dicho, el cuerpo de bomberos, Copeco, como se llame ahora, inspecciona lugares que tiene que inspeccionar, empresas, edificios públicos, en caso de emergencia. Las empresas están obligadas, el Estado está obligado, cualquier condominio está obligado a tener salidas de emergencia. ¿Existen o no existen salidas de emergencia? ¿Se ha puesto a pensar usted dónde trabaja, dónde vive, si hay un incendio, por dónde va a salir? ¿O piensa que a usted nunca le va a pasar eso? Lo más triste es eso. Cuando llegamos a un nivel de conformidad o nos molestamos, ¿se ha puesto a pensar usted dónde vive o dónde trabaja o dónde estudia? Si tienen salidas de emergencia, en caso de una emergencia, ¿por dónde sale? Yo tendría que verlo. Entonces, el comité permanente de contingencias no es tan permanente, o está permanente, pero no hace una contingencia permanente. Deberían de hacerla. Estos lugares donde hay decomisos, así como las cosas que incautan, deberían de ser protegidas porque no le pertenecen al Estado. Tienen un dueño, en el caso hasta que lleguen a un juicio y se determina. Pero aún así, si pasa al patrimonio nacional o donde pase, alguien tiene que rendir cuentas. Pero yo veo aquí se quemó. Y veo comentarios tan simples, la gente seguramente harán carcachas. No se ponga a pensar en eso. Póngale, en el mejor de los casos que sean carcachas, pero pertenecía a alguien. Pero también podría ser un vehículo que le interesara a alguien, evidencia de tal cosa y desaparecerlo. Hay que ir más allá. Tener dudas sobre esto no es malo. Lo malo es ser conformista y dejar que las cosas pasen porque por ahí muchas cosas se pueden perder. El presidente estuvo en Washington, visita fugaz. Ahí me sorprende, ojalá que no se vayan a molestar, es el único presidente que está a punto de finalizar sus 4 años legales, ¿va? Porque no se sabe si al final va a lograr su reelección o no, pero su periodo legal sin haber sido recibido por ningún presidente de los Estados Unidos. Dio ninguno porque pasó Obama y no lo recibió. O sea, hubo unas reuniones cuando fueron todos en bloque. Pero esa cortesía, eso bilateral, que van y que se toman aquí a foto más de protocolo no existió. Y está por terminar. ¿Ha ido cuántas veces a Washington el presidente? Se reúne con cualquiera menos con el presidente de los Estados Unidos. Se pregunta por qué. Bueno, vamos a hablar de todo esto. Aquí tengo invitado hoy al diputado Luis Redondo, diputado del PAC. Bueno, siempre del PAC. ¿Usted cómo se define hoy en día? Es que ahora me confundo, porque los dedicamos con el PAC. Yo no sé si usted es en el PAC, es independiente o cómo. ¿Qué tal? Gracias, Luis, por acompañarme aquí en el programa. Bueno, un saludo, muchas gracias por la invitación. También un saludo para todo el tremendo auditorio de Radio América. Feliz de estar en esta casa de radio, donde me siento en familia. Siempre va a ser una sensación, un recuerdo a mi tío Ricardo Redondo Lecón aquí, que no puedo evitar cada vez que vengo.
Por mucho, no somos muy respetuosos del tema de la familia. Fíjese que no puedo también evitar hacer un comentario acerca de lo que usted acaba de mencionar. Tampoco lo va a recibir ningún presidente si él llegara a ser puesto por el Tribunal Supremo Electoral como presidente. Tampoco lo va a recibir. Ningún presidente de Estados Unidos va a recibir a Juan Orlando Hernández. Y las razones son bien simples. Hasta que no sea esclarecido, de hecho en la ley en Estados Unidos lo dice, hasta que no sea esclarecido algunas menciones que hay acerca de su nombre que aparecen en algunas declaraciones de personas que tienen delitos imputados por el gobierno de Estados Unidos, no lo va a recibir ningún presidente. Eso es Sin embargo, se dice terrible. que tiene buena relación, que lo reciben, se reúne con otros funcionarios, menos el presidente. Es que lo que pasa que aquí hay cosas, como usted dijo, lo de la quema de los vehículos que la gente no ve. Acuérdese que hace ya algún tiempo se separó de la Secretaría de Relaciones Exteriores a don Arturo Corrales. Y don Arturo Corrales se pasa haciendo lobby en Estados Unidos para poder, con ese lobby, preparar ciertas reuniones que se pueden dar. Nosotros mismos hemos tenido reuniones en Estados Unidos y hay que hacer lobby, hay que hacer acercamientos. Yo recuerdo que nosotros en su momento dijimos que esa separación de don Arturo Corrales, para sacarlo de la Secretaría, primero estaba en Relaciones Exteriores, después Secretaría De seguridad. de Seguridad, para sacarlo, ¿por qué? ¿Para qué? Para ir a hacer lobby, para que pudiera ser aceptada la reelección a nivel internacional cuando en Honduras no hay reelección. Y con el discurso ese que igual que Estados Unidos 2 veces y que no sé qué cuento. Entonces yo creo que por ahí va el tema de algunos acercamientos que hay. Yo espero que se resuelva pronto el tema del TPS, que es un tema que se va a dar, no es porque haga una gestión un presidente o no, se va a dar porque los países del Triángulo Norte están enviando no menos de 50,000 personas. Eso es lo que hemos tenido nosotros, los datos que hemos visto en las reuniones que hacemos de las Secretarías de Seguridad del Triángulo Norte, que están migrando. Fíjense que Honduras ya es la que va en primer lugar con personas que se van para allá, para Estados Unidos. Entonces, obviamente, eso causa alarma en Estados Unidos y el tema del TPS y otras ventajas que pueden haber para nuestros compatriotas allá va a seguirse dando mientras este tema exista. Entonces, yo veo aquí en realidad como un aprovechamiento, como querer vender una idea falsa de algo, de una buena relación internacional. Usted acaba de dar en el clavo, como dicen, cuando usted mencionó eso. No va a haber ningún presidente. Usted no va a ver a Donald Trump con Juan Orlando Hernández en lo que resta del gobierno. Y como yo no creo que él gane en este proceso, entonces tampoco lo vamos a ver después. Pero se ha logrado. Ese lobby en alguna medida le da, si hay alguna duda, se quedará en la duda a nivel presidencial en Estados Unidos, o es que el gobierno de Estados Unidos tiene esas cosas que nadie entiende, ¿va? Fíjese Tiene que yo creo que la conveniencia de lo que le interesa, pueden llegar hasta cierto punto con alguna persona. lo que llamamos geopolítica, entre otras Sí. cosas, el tema de Palmerol, el tema, los rumores que se dicen que se va a ampliar una base militar bastante fuerte en Honduras. Mire, yo lo que veo de esto es que nosotros no importamos mucho como país. Yo escuché de este Chávez, presidente de Venezuela, cuando él estaba en vida y dijo, cuando vino aquí el presidente de España, el expresidente de España, a hacer unas charlas ahí en el Hotel San Carlos, yo me acuerdo que yo pedí la palabra para preguntarle por qué él había dicho en una conferencia donde había estado España, Venezuela y otros países de los BRICS, él había dicho, cuando preguntó Chávez, bueno, ¿y Honduras? Y él dijo así, que esos que se jodan. Cuando yo quería preguntar por qué. Entonces, recuerdo cuando se da aquí, en el 2009, la situación que se dio, que nosotros, la OEA para el caso, le dio la espalda al pueblo de Honduras. A quien afectó fue al pueblo de Honduras. Nos castigó, nos sacaron de la OEA. Cuando Honduras, imagínate qué cosa, nosotros aquí habíamos metido a Cuba de nuevo a la OEA y a nosotros nos sacan. Sí. Entonces, yo siento que no importamos. En realidad, es como jugar un poco de geopolítica. Siento que... Perdóneme que lo interrumpa, es que es cierto, a veces el ego nos domina, el amor patrio por supuesto nos domina, y quién no quiere a su país, ¿verdad? Pero eso es real, no hay que perder la perspectiva. Un embajador de los Estados Unidos en un diálogo privado le consultábamos en eso, y no sé del anterior, Charles Ford, para ser claro, específico, decía, bueno, Estados Unidos tiene tantos problemas, estamos hablando de, no recuerdo si era de la escucha, mire, Estados Unidos hace espionaje y todo el mundo lo sabe. Pero Honduras, ¿qué peligro representa Honduras? Así, fríamente, ¿qué peligro representa Honduras? Tenemos problemas en Irak, tenemos en Medio Oriente, tenemos esto, pero Honduras,
no los quiero ofender, ¿qué problema representa Honduras para Estados Unidos en este momento? Migración. Nos puso así, sencillamente, ¿dónde teníamos que estar? O sea, no es una potencia Honduras como para que le haga perder el sueño a cualquier presidente en Estados Unidos. Mire, yo me acuerdo que cuando nosotros hicimos la primera visita que hicimos como partido político del PAC, para lo que usted me preguntaba, una visita que hicimos con Fátima, con Aníbal Calix, el papá de Fátima y su servidor, cuando fuimos donde Rubio. Yo me acuerdo que nos dice una persona, Marco Rubio, sí, el congresista de la Florida. Un asistente de él que nos dice, vieras aquí, dice, cómo vienen, aquí siempre vienen a pedir, como si nosotros estuviéramos obligados a dar. Yo le puedo decir a usted que en la casa, en la reunión, en la embajada americana, en su oportunidad, yo le pedí, vino el presidente Zelaya a una reunión donde estaba Mauricio Vieda, Salvador Narrala, Manuel Zelaya, Tori Gutiérrez y su servidor, y estábamos con el embajador que se fue, estaba la encargada de asuntos políticos, y viene el presidente Zelaya y le dice, mire, ya que usted está haciendo bastantes tweets ahí para Juan Orlando, porque no hace un tweet que diga a Honduras le conviene la Sisi. Y él viene y la encargada de asuntos políticos dice, ustedes a nosotros siempre nos piden, y el embajador no puede hacer muchas cosas. Entonces a mí eso me molestó mucho. Sin embargo, estaba en la casa de ellos y tenía que respetar. Y pido la palabra y en mi intervención le digo, yo quisiera pedirle un favor a usted. Usted dice que pedimos, pero en realidad, y dicen que no intervienen. Pero yo recuerdo cuando la invasión a la bodega electoral, yo me sentí ofendido cuando doña Lisa Kovinsky llegó al Infop, hizo un recorrido y dijeron que ahí lo que había ocurrido es que se habían caído las maletas electorales y que no había pasado nada, que era un accidente. Insultó mi inteligencia. Yo filmé, tomé fotografías, hicimos las denuncias al Ministerio Público, hicimos las denuncias en la Corte Suprema, en el mismo Tribunal Supremo Electoral. Nada de todo eso fue respondido. No pasó nada. Entonces, me sentí ofendido. No me digan que no intervienen porque ella dijo, no, aquí no pasa nada, todo está bien. A mí me hizo sentir ofendido, que por cierto, en ese entonces, mi concepto, y sigue siendo el mismo, de la embajadora extraordinaria, una señora que conoció a la pulpería de enfrente de la casa de la embajada, aquí por el Picacho, y una señora contenta porque la embajadora había ido donde ella, se había tomado un café, tenía ese carisma de envolverse con la gente. Nosotros sabemos que ella venía de Brasil, que no era una embajadora de carrera y que había estado en una empresa allá en Brasil y muchas cosas. Sin embargo, lo que yo le pedía es, por el bien de la democracia, no se me olvida, por el bien de la democracia en Honduras, yo le pido a usted, señor embajador, que interceda para que se le dé celeridad a los casos que se están judicializando en Estados Unidos y que puedan venir a este país por las personas que sean denunciadas. Oígame bien lo que le estoy diciendo. Me acuerdo que el señor me quedó viendo así, sorprendido. Yo también sabía quién le estaba pidiendo. Un embajador que había estado en la CIA, trabajando antes de venir a Honduras, en su carrera, en su vida. Entonces, cuando yo pedía eso, es por los señalamientos que se han hecho. Hoy se mencionan nombres de políticos, pero no pasa nada. Inclusive algunas personas están en el proceso de reelección y han sido señalados. Y no pasa nada. No ocurre nada. Yo recuerdo denuncias que nosotros recibíamos en el sector occidente del país, donde nos decían, mira, aquí vino fulanito y nos dio un cheque pofechado. Nos preguntó, ¿qué es lo que quieren aquí? La energía. Aquí está este cheque pofechado. Si gana mi candidato, que ponía el fulanito, que tenía vínculos con las redes criminales, ustedes pueden cambiar ese cheque. Si no gana, no lo van a poder cambiar, no va a tener fondos. Así funciona esto, así funciona el poder. Entonces, yo recuerdo eso, así que, volviendo al tema, cuando fuimos ahí donde está el congresista Marco Rubio, yo recuerdo claramente cuando el asistente nos dice, aquí solo vienen a pedir ustedes. Y nosotros le dijimos, fíjese que nosotros venimos no a pedir, venimos a informarles que somos un partido político y que tenemos un proyecto y empezamos a hablar del proyecto que teníamos. Era la primera vez que un partido político hacía visitas. Ese es cuando los acusaron a ustedes de traición a la patria. De traición a la patria, de que ustedes andaban poniendo en mal al país. Y que en un noticiero que me dio mucho pesar, porque era una persona que fue muy amiga de mi tío Ricardo Rondo Licona, dijo a esta persona, allá anda uno de esos cuasi diputados, por sus rasgos de talibán, y por la posición dogmática del norteamericano, seguramente no va a ser bien recibido en Estados Unidos. Mire, yo estaba en la Universidad de Syracuse, haciendo gestiones para conseguir 4 becas
para que se puedan ir a estudiar allá gratis, cualquier persona de cualquier partido político, no importa, con tal que llenara los requisitos de ser abogado, de saber inglés, etcétera, para que pudiera estudiar políticas públicas allá en Estados Unidos. En esas gestiones andábamos. Y ellos se sorprendieron cuando ellos vieron, ellos fueron quienes nos mostraron el video. Miren, está pasando esto en Honduras. Cuando ellos ven que pasaba eso en Honduras, ellos mismos nos hicieron el lobby para hacer varias visitas en Washington para que nosotros pudiéramos contrarrestar esa situación que se estaba dando, porque en ningún momento nosotros andábamos haciendo ningún tipo de cosas de ese tipo, porque aquí es bien fácil agarrar el micrófono y decir cosas y desorientar a la gente. Como cuando pasó lo del Picacho, que decían que yo había puesto algo que estaba feliz que se quemara el Picacho en Tegucigalpa. Para mí eso fue terrible, algo que me sorprendió porque del teléfono de la persona encargada de prensa, de la Casa Presidencial y del Congreso Nacional, salió la fotografía falsificada en ese momento. Entonces, es fácil poder agarrar el micrófono y poder mentir. La responsabilidad que yo tengo en este momento, para el caso, ante el micrófono, ante la gente que me escucha, es fácil poder desorientar a la gente. Sin embargo, en mi opinión o mi posición es venir aquí a tratar de orientar. Mire, con el PAC, yo sigo siendo PAC. Yo no puedo dejar de ser PAC hasta que termine el último día del periodo legislativo. Yo fui electo por personas que seguían al Partido Anticorrupción, que nosotros fundamos con el ingeniero Salvador Narrala y cientos de miles de hondureños, incluyendo la persona que en este momento lo está dirigiendo. Entonces, yo no soy de la opinión, no comparto que si soy electo por un partido, ya llego al Congreso y me cambio de decir a otro. No comparto, me parece que eso es un insulto para las personas que confiaron en nosotros y nos eligieron. Así que hasta el último día de esta legislación, yo sigo estando en el Partido Anticorrupción. Y no me quedo ahí. Estoy trabajando en un amparo porque también metí un recurso. Cuando se dio las pseudoelecciones que se dieron internas del partido, metí un recurso argumentando que no se podía poner un censo abierto cuando los estatutos del partido establecían claramente que tenía que estar cerrado. Y la respuesta que dio el tribunal negándome el derecho o el recurso me lleva a tener que presentar un amparo y estoy dentro del tiempo. Pero la respuesta que dio es una respuesta totalmente política. Sorprendente. Un tribunal dando respuestas políticas. Eso nos llevó a otras acciones. ¿Cómo puede ser que el tribunal dé respuestas políticas a situaciones que tienen que ser resueltas totalmente legales? Por una razón, porque son representantes de partidos políticos. Yo también soy de la opinión que tenemos que poner personas que no sean de partidos políticos o que sean lo suficientemente profesionales para que, aunque sean de un partido político, al llegar ahí se apeguen a la ley, como yo en el Congreso. Yo en el Congreso no puedo venir y hacer lo que quiera solo para mi partido. Tengo que apegarme a la ley, al derecho, a la defensa de la Constitución, como estamos trabajando en este momento. Y fíjense que en ese interín fue cuando encontramos nosotros, y buscando la documentación, bueno, si estos magistrados los tenemos que nombrar nosotros en abril. Solo aguárdenme ahí un segundito, porque no quiero que se pase, quiero resaltar lo que acaba de decir, me parece que es correcto en el caso de las diputaciones. Usted tiene un compromiso, llegó por la gente que creyó en el PAC, la gente que es PAC, al margen de los conflictos internos. Yo creo que así debería ser. Si un diputado es del Partido Liberal, si es del Libre, tuvo problemas, los tuvo, pero él llegó y es diputado de ese partido, le guste o no. Y como persona independiente que somos todos, y que a usted el voto no se lo dio el partido, se lo dio, usted tuvo que buscarlo en la masa electoral. Usted tiene que estar amarrado necesariamente a la línea de un partido. Pero usted es diputado de ese partido, le guste o no, porque la gente lo llevó por ese partido. Eso sí debería de prevalecer, pero no se puso de moda. Como dice usted, saltar de una banca a otra y de un color a otro. Y el caso extremo aquí es cuando Augusto Cruz Asensio, al cual conozco, somos amigos con Augusto Cruz Asensio, pero la verdad, siendo periodista, soy periodista, ¿no? Que diga en la bancada de Vamos y Vamos no ha participado en ningún proceso electoral. No puede tener bancada un partido que no ha participado en un proceso electoral. Don Eduardo Coto, no, por ejemplo. Sí, no ha participado, no ha participado en un proceso. Y entonces él debería seguir siendo un diputado de la democracia cristiana al margen de lo que diga la Junta Directiva, ¿verdad? Con sus diferencias y votando como él quiera votar. Esa debería ser la legalidad. Usted está en lo correcto, creo yo. O a menos que la ley diga otra cosa y yo esté aquí pecando de ignorante. De hecho, nada en la ley permite que exista eso. De hecho, el Congreso, cuando menciona la bancada de otro partido que no fue electo, están cometiendo un error. Mire, yo le voy a decir algo así para agregar algo más a esto. Si no somos lo suficientemente capaces como diputados para resolver los problemas internos que podamos tener con otras personas, entonces no estamos listos para venir y a decir que representamos a la gente. En mi caso, yo tuve diferencias con Salvador Narrala de diferentes tipos.
Y nosotros con Salvador nos sentamos, hablamos y usted ve que estamos trabajando con Salvador porque este es un proyecto por Honduras. Hicimos a un lado cualquier situación, estamos empecinados y estamos con una agenda de proyecto de país, no solamente para ahora, para el futuro, en muchos sentidos. Entonces yo creo que si un diputado no puede resolver las diferencias que tuvo en su partido político, discúlpeme, hágase a un lado porque lo que está haciendo es que no tiene la capacidad de llegar con consensos, con diálogo a resolver situaciones. Y tenemos que tener gente que tenga la capacidad de resolver situaciones porque de lo contrario, aquí se convierte como en un kindergarten en el Congreso. Es que me ofendió y por eso me voy para acá. Eso no puede ser posible. A veces hay gente que le puedo decir yo que deja mucho que desear y parece puro kindergarten. Y nadie puede adueñarse de su forma de pensar, de sus ideas, de sus creencias, de su análisis personal. Si yo le pongo aquí Radio América como tal, como empresa, tiene todo el derecho a tener una línea de Radio América. Eso lo deciden los ejecutivos. Pero si nos pone a nivel de periodistas e incluso los mismos ejecutivos, todos pensamos diferente. Sí. Todos tenemos nuestro punto de vista. Sí. Pero nos respetamos. Sí. Nos respetamos. Unos opinamos a favor de esto, otros en contra de esto. Todos tenemos alguna independencia. Esa es una decisión personal. Y esa es la democracia. O sea, no nos pueden uniformar. A mí no me pueden uniformar porque yo no puedo pensar, yo no puedo adoptar los pensamientos de otro, yo no puedo adoptar las creencias de otro. Sin embargo, podemos trabajar en puntos en común, Sí. en cuestiones que nos unen. Mire, yo vengo de una experiencia exquisita, riquísima, la experiencia de poder sentar en una misma mesa a personas de barras que se peleaban en el fútbol, en los estadios, y mira dónde voy. Personas allá abajo, jovencitos que vienen empezando la vida, que Emotivos, son territoriales y todo esto. Y nos sentamos, ¿y cuál era el punto común? La selección, y tuvimos éxito. Yo siempre he dicho que la selección de Honduras ha ido a los mundiales por el apoyo de la afición. Entonces, yo también le puedo traer ahora a colación el hecho de la alianza. ¿Cuándo en su vida alguien se pudo haber imaginado que nosotros íbamos a ser capaces de sentar en una misma mesa al Partido Libre, el Partido Pino, el Partido Anticorrupción y el Partido Liberal? Nadie se imaginaba, nunca. Nosotros le movimos el piso a este gobierno. Cuando salimos el 22 de diciembre del año 2014 a darle, o con un comunicado del acuerdo Toncontín, donde establecimos el mandato antes de Navidad para que los diputados no elevaran a rango constitucional a la policía militar. Y no solo fue esa salida, también salimos con la salida del colegio médico, posteriormente con la salida de pedir la CICI, todos en conjunto. Y al final, obviamente, por diferentes razones, no estuvimos los cuatro. Sin embargo, 3 instituciones políticas quedaron, a pesar de que el PAC está en manos de otra persona, pero quedaron 3 instituciones políticas y una persona que fue lo suficientemente capaz de poder sentar en una mesa a personas que piensan diferente, de manera diferente, y poder llegar al acuerdo de tener una candidatura en consenso. ¿Y usted qué interpretación le da o hasta dónde le da algún margen de decir, tiene lógica que se piense así, de los que creen que la candidatura en la alianza, usted creo que lo ha escuchado obviamente, que es un cálculo político del expresidente Zelaya, que no iba a ganar, que está calculando mejor un periodo en adelante y que mejor que se queme Salvador en este momento? ¿Ha escuchado esa versión de usted? La he escuchado y fíjese que ese comentario es parecido a uno que hicieron la vez pasada cuando yo presenté el recurso de inconstitucionalidad en la Corte. Me entrevistaron de una radio y alguien dijo, es que este diputado Luis Redondo seguro quiere votos y por eso anda haciendo esas denuncias hasta ahorita. Y yo le contesté a la persona, pues quiero informarle que yo no voy de candidato en nada. En este momento, hoy 23 de agosto, yo no estoy en nada. No estoy ni de alcalde, ni diputado, ni nada. Y en aquel momento esa fue mi respuesta. Entonces, pero ¿por qué hago ese ejemplo con la pregunta que usted me hace? Por una razón suficiente. Acuérdese que a nosotros nos polarizaron. Aquí hubo una red que polarizó primero al Partido Liberal. Utilizó la inteligencia emocional de las masas y lograron dividir al Partido Liberal. Que no le extrañe a la gente que cuando viene el candidato del Partido Liberal y dice vuelvan a casa, es porque él vio que se separó en algún momento 2 fuerzas que eran de un mismo partido. Nace Libre en ese momento. Nosotros, que no estábamos ni en ninguno de los 2 partidos tradicionales, y que en ese momento vimos la necesidad de poder incursionar a través de los caminos legales y jurídicos, hicimos un partido político como sociedad civil. Fuimos a Estados Unidos a eso, que nos acusaron de traición a la patria, invitados como un fenómeno. Nos invitaron a nosotros e invitaron a Podemos de España.
para ir a esas reuniones que yo le mencioné, que decían unas tonteras aquí, unos inventos. Entonces, así como esos inventos que decían de nosotros en nuestras giras, cada vez que yo salía de Honduras, por ejemplo, la vez pasada fui a Guatemala y también salió Jorge Hernández Ancerro haciendo una declaración, andan poniendo en mal al país, cuando yo andaba reuniéndome con el señor Iván de la Sisi, andaba reuniéndome con el encargado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Guatemala. Entonces, son cosas que se hacen para tratar de polarizar y dividir a la gente. Que no le extrañe a usted ahora que se diga que por un lado está llegando el señor Micheletti, que se une al candidato del Partido Liberal, y por otro lado Venezuela con no sé qué, para tratar de crear el mismo ambiente que polarizó a la sociedad y que eso no nos deja nada bueno, porque en realidad se inventan cosas como que se van a comer a los niños o que vienen los ejércitos allá por Nicaragua que se van a meter a Honduras y se inventan tanta cosa porque juegan con la idiosincrasia de nuestro pueblo. Lo peor es esa división que se ha en... Eso es lo peor que le ha pasado, porque antes habían diferencias de partido, el sectarismo tradicional, pero ahora es la división. Ahora es la división total del pueblo hondureño. Y aquí es donde viene un gran ejemplo. Mire, yo le digo algo. Yo recuerdo el día que se hizo el lanzamiento aquí en el gimnasio de la Alianza, en esa asamblea, donde se da una muestra de unidad trascendental, importante para la historia democrática de Honduras. El desprendimiento de una candidata electa de su candidatura para cedérsela a una persona que se había quedado sin partido. Y aceptar por esas personas. Y hay personas que lloraban. Yo me acuerdo viendo personas llorando porque muchos creían que iba a ser doña Xiomara la que iba a quedar de candidata. Y ni se imaginaban que Salvador, se imaginaban a Salvador, no sé. Pero en ese momento muchos lloraban. Y hoy son personas que fueron, algunos de ellos radicales en sus posiciones, otros no, que apoyaban a una candidatura. Y mire, hoy están apoyando en unidad. Yo hoy veo en San Pedro Sula, veo en diferentes partes del país a personas del PINUD y del Libre y otras personas liberales, gente del mismo Partido Nacional a través de doña Eva, personas que se han acercado a crear unidad. Este es un ejemplo de unidad política, aunque se quiera ponerle una tinta diferente, que lo va a ver. Recuerde que nosotros venimos con una campaña que además va a tener como ingrediente las redes sociales, donde van a salir un montón de situaciones a las cuales vamos a tener que tener cuidado. Sin embargo, yo creo en la alianza porque es una alianza de unidad del pueblo. Bueno, vamos a hablar de todo un poco, hablemos un poco del Congreso. Aquí hay muchos mensajes, algunos se van a lo más bajo, otros se quedan por ahí. Conmigo pierden el tiempo, les digo sinceramente, conmigo pierden el tiempo. A esta hora hay programas por diferentes lados donde usted puede decir lo que quiera, insultar lo que quiera. Aquí es con inteligencia, aquí es con inteligencia. Alguien me dice aquí, Rodolfo, dice... ¿Dónde está el mensaje? Me perdí aquí. ¿Qué resentimiento tenés con el presidente? Me dicen aquí una persona. Yo le podría contestar a usted, ¿y usted qué compromiso tiene con el presidente? Se enoja porque yo he dicho algo, solo dije algo que es real. Como periodista estoy obligado a decirlo. Yo, solo lo único que he dicho aquí, que el presidente es el único en Honduras, a menos que alguien me saque del error, si es que estoy en un error, es el único presidente que no ha sido recibido por un presidente de los Estados Unidos. Eso lo dije, no me lo estoy inventando, eso lo sabemos todos en Honduras. Es una situación bien rara porque siempre se dio esa cortesía. El candidato electo, el presidente electo, ni siquiera tomando posición, iba allá. Que servía de nada. Un protocolo, era como ir a recibir la bendición, pero es un dato curioso. Para mí es un dato curioso. Si con eso se ofende a alguien, más de pensar, si yo estoy resentido, pregúntese, ¿qué compromiso tiene usted que le ofenda a eso? ¿Le ofende la verdad a usted? Yo no estoy diciendo que es malo, yo no estoy diciendo que el presidente es esto o lo otro, estoy diciendo que es el único presidente que no ha sido recibido por un presidente de los Estados Unidos. Eso no es ninguna mentira. Así es. ¿Verdad? Es una realidad y un presidente que es el que más ha viajado en la historia de Honduras. Ahora hablemos del Congreso. Ya se dio luz verde para la ley de colaboración eficaz. ¿Cómo se llama esa ley? Ley de sapos, que le dicen algunos. Esa es la que precisa en el Congreso Nacional. Llegamos a un nuevo proceso, no hubo reformas electorales, o sea, hay unas que llegan como de urgencia y otras que eran urgentes y que nunca llegaron al Congreso, como las reformas electorales. Háblenos un poco de lo que se aprueba y lo que se ha dejado de aprobar en el Congreso. Bueno, con respecto a lo que mencionó de la Ley de Colaboración Eficaz, es una iniciativa que fue presentada por dos fuentes. Una de las fuentes fue a través del Ejecutivo por una exigencia que se hizo de parte de la Maxi. Se hicieron observaciones por la Maxi. Y también el diputado Osman Aguilar del Partido Liberal que presentó otra iniciativa.
En el Congreso Nacional hay un frente parlamentario de apoyo a la Maxi y nos hemos abanderado, del cual yo también soy parte, para poder promover de que se le diera celeridad al dictamen, para que la gente que nos escucha cuando se presenta un proyecto de ley tiene que ir a una comisión de dictamen, la comisión de dictamen tiene que analizarlo, revisarlo, pedir una interpretación, aunque no es vinculante. Eso significa que aunque se haya pedido a la Corte que dé su opinión, la opinión de la Corte puede haber sido en contra y nosotros sino que si no estamos de acuerdo con la opinión de la Corte, ¿por qué tenemos que votar de acuerdo como dice la Corte? No es vinculante. Mire qué interesante lo que lo menciono. Se puede pedir interpretación, se puede pedir, opinión a cualquier lado, pero allá nosotros decidimos cómo va a ser. Ahora, ¿pero por qué? Diputado, ahí tengo mi duda. Si no es vinculante, da igual, ¿por qué atrasarse? O a menos que es que se presentara un argumento legal para decir esto no, o donde choca, porque sí, está atrasando si finalmente la voy a tomar en cuenta o no. Por una razón bien simple, la aplicación, así como se hizo con la reducción de penas que van a favorecer a Mario Zelaya, por ejemplo. Esto es sencillamente para dilatar el proceso de dictamen, de darle celeridad a que se discuta en el Pleno. Son puras técnicas. Estrategia para alargar el tiempo. Óigame, ¿sabe cuándo es la última semana de sesiones del Congreso? Es ahorita en septiembre. Vamos a Choluteca, van a adelantar el Congreso que hacemos en noviembre en Choluteca, lo van a adelantar para la última semana de septiembre. Yo ya voy a ir listo para grabar todas las reuniones para que no voten nada con 3 votos nada más, como hacen, o con solo la bancada del Partido Nacional, como hicieron la última vez que estuvimos allá, para el tema de ENE, un préstamo que se hizo ahí. Mire, el tema pasa simplemente por técnicas para dilatar los procesos. El tema que yo le mencionaba de Mario Zelaya, que se fue denunciado, ¿no?, en medios de comunicación por algunos abogados conocidos en el país. Es simple y sencillamente como que me digan a mí, ¿sabes qué, Luis? Anda, estudiate y vas a ver, te vas a ir por 4 o 5 años fuera del país. No vas a ver a tu familia, no vas a poder viajar, no vas a poder hacer nada, pero vas a salir. Así, cállate, no digas nada. Vas a salir y con esto después vas a tener todos los millones a tu disposición. Vas a salir libre. Te vas a ir del país, obviamente. Eso es una burla. Lo que se hace en el Congreso es una burla. Y por cierto, el señor Agapito, que llegó al Congreso, ya no volvió a ir. Solo fue a eso. La misma técnica, la misma acción que hizo la vez pasada Óscar Álvarez cuando aplicó el 335B, que limita la libertad de expresión para los medios de comunicación y que no ha sido derogado todavía. Y que puede ser aplicado y que puede ser utilizado, para el cual nosotros presentamos un recurso de inconstitucionalidad en la Corte, que acaba hace una semana de contestar la Corte diciendo que no estaba al lugar el recurso que habíamos presentado. Entonces, todas estas acciones que se hacen en el Congreso, denuncias que se han hecho, pasan por simple y sencillamente malas prácticas que se hacen en el Congreso y que las hacen porque ellos tienen la autoridad, manejan la agenda para el caso. Hoy se está discutiendo, ayer se metió en el Pleno a discutir una ley para poder hacer unos artículos que regulan el registro de los email o los números de serie de los teléfonos celulares, y ese proyecto de ley fue dictaminado por la Comisión de Seguridad. Déjeme decirle que yo soy el secretario, no nos hemos reunido ni una sola vez para dictaminar ese proyecto. Además que nosotros en la Comisión de Seguridad, al menos mis compañeros, que la mayor parte son abogados, no entienden ni papa del asunto técnico. ¿Y como es que no se han reunido nunca? No, o sea, para ese dictamen, no. Ese dictamen debió haber sido turnado a la Comisión de Telecomunicaciones, donde está Irías Navas, el abogado Ramos Soto, donde también estoy yo, su servidor, nada más que ahí solamente soy miembro, no soy secretario como en la Comisión de Seguridad, pero se tiene que pasar allá para que lo dictaminemos. Yo hoy voy a preguntar en el Pleno cómo es que está ese asunto y que lo aclaremos en ese momento. Ya he preguntado a 2 de los compañeros de la misma comisión, ustedes se reunieron y tal vez no me convocaron a mí, no nos han convocado. Entonces, eso que se hace porque quieren trabajar con una agenda para decir que se están haciendo acciones de seguridad de cara que ahorita en septiembre viene la reunión de los 30 ministros o secretarios de seguridad de América y que se van a reunir en San Pedro Sula, por cierto, para llevar un montón de papeles diciendo ya hicimos esto, estos son los resultados y salir con una campaña de que en Honduras se hace las reuniones de seguridad porque Honduras es ejemplo en seguridad, y se los adelanto, van a salir con eso, que Honduras es ejemplo en seguridad, estos son los resultados, cuando lo único que hay solamente son papeles, como por ejemplo papeles que dicen que no se pueden usar teléfonos en las cárceles y se siguen usando. Óigame, es sorprendente eso que estoy escuchando. Va a haber una reunión efectivamente en San Pedro, ¿verdad? En San Pedro Sula, sí. Entonces todo esto que está metiendo es para ir a saludar, de que ya se está aplicando, que ya se aprobó esto en Honduras, aunque no funcione. Aunque no funcione. Así es. Eso es lo que va a pasar en San Pedro Sula.
Dígame usted los resultados de seguridad, por ejemplo, en San Pedro Sula, en varias zonas de San Pedro Sula donde yo he estado, es que la gente ya no denuncia. ¿Por qué? ¿Por qué va a denunciar? Si las personas que son denunciadas salen libres. Y si no me lo cree, mire la persona que asesinó a Igor. Del Pozo salió libre. La gente ya tiene miedo de denunciar. No se ha recuperado la confianza de la gente, a pesar de que se han hecho esfuerzos por cambiar la policía, ya no se ven tantos policías como antes. Las cosas han cambiado. La seguridad en Honduras ahora está en manos de nuestros vigilantes que tenemos de manera local y no es una seguridad como antes. Cuando yo era un niño que yo podía salir. Es cierto que ha mejorado en cuanto a la cantidad de muertos, pero también acuérdese que hay todavía en San Pedro Sula, hay más de 6.500 casos que no se han podido resolver de balas, porque no hay el equipo necesario para resolver esos casos. No, y entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando? ¿De seguridad de papel? ¿De seguridad que es represiva? ¿Y qué va a pasar cuando no están esas policías en la cárcel? O sea, son tantas cosas que hay que revisar en este sentido que yo estoy seguro que cuando nosotros tenemos una gobernanza y tenemos a la gente contenta con un gobierno que tiene representatividad y que se hacen las cosas transparentes, haciendo conocer a la gente cómo se usa la tasa de seguridad y no utilizando una ley que, por cierto, la ley de secretos o de clasificación de documentos públicos fue aprobada el día 20 de enero, el mismo día que fueron electos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Esa ley que derogó su servidor, Osman Aguilar lo derogó por el Partido Liberal, yo por el PAC, Jorge Cáliz por Libre. Esa ley que la Maxi está pidiendo que sea derogada, yo les digo, miren, señores de la Maxi, de la OEA, ya que están haciendo comunicados, los invito a que hagan un comunicado para que le exijan al gobierno de Honduras y al Ministerio Público que actúe de oficio por la usurpación de funciones que hubo ese día 20 de enero con los diputados que eran del periodo, los 71 diputados famosos que dice Juan Orlando y que hacían lo que quieren. Por eso es que él anda haciendo campaña diciendo, quiero los diputados para hacer lo mismo que hacía antes. Claro, si en un día que ellos ya no tenían funciones, que era el 20 de enero, aprobaron dicha ley. Así que señores de la Maxi, señores de la OEA, yo los invito para que metan ustedes la denuncia respectiva como corresponde al Ministerio Público, bien sea a través del CNA, a través de los mecanismos que ustedes, los alcances que tienen, porque esa ley de secretos o de manejo de documentos públicos es inconstitucional, no tiene validez, así que no es necesario derogarlo. Sencillamente pidan lo que sea y se lo tienen que dar porque no tiene validez. Y en la Corte lo sabe. Es por eso que la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, no nos ha contestado a nosotros el recurso de inconstitucionalidad que presentamos en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, también el 20 de enero, el mismo día que se hizo la aprobación de esta ley. No los ha contestado porque ¿con qué argumento lo van a contestar? Y si lo contestan con un argumento, ellos saben que están cometiendo ilícitos. Si se inventa una leguleyada como la que se inventaron con el PAC para dárselo a otras personas que nada que ver en el tribunal, ellos saben que están cometiendo ilícitos y saben que cuando haya justicia en Honduras van a tener que pagar por esas acciones. Y cuando se habla de la Maxi, cuando a la Maxi le tiran de todo, le preguntan de todo el mundo espera que la Maxi haga de esto y lo otro. ¿Usted cree en la Maxi o la Maxi es más tweet que otra cosa? Yo miro que hoy mucha gente su agresividad se queda en el tweet. Y hablo de gente que debería de actuar, ¿va? Distinto es uno como ciudadano común, que se expresa nada más, que opina sobre algo, pero una institución, ¿cuál es su posición? ¿Cree que la Maxi va más allá de un tuit o cómo? Mire, recuerde que casualmente su servidor y la persona que les habla es uno de los que estuvo promoviendo durante semanas, un año, más de un año, en el caso de Tegucigalpa, San Pedro Sula, las marchas de las antorchas, de los indignados. Y nosotros pedíamos algo que se llamaba Sisi. Hace un rato le decía en ese programa cuando yo fui a Guatemala a reunirme con don Iván de la Sisi y el encargado de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Guatemala, hicimos un documento de más de casi 200 páginas de un análisis comparativo entre las tres propuestas que había en aquel momento. La propuesta que estaba metiendo ASJ o el gobierno de Honduras, de Juan Orlando, la propuesta de la Maxi, la propuesta de la Sisi. Hicimos unas tablas comparativas y todo un estudio. En ese momento, nosotros, al menos nosotros, la parte de las antorchas,
no aceptábamos que sea la OEA la que creara un organismo, porque en Guatemala nos dijeron, tengan cuidado que no sea, óigame bien lo que nos decían, si es la CICI, que no sea la parte política de Naciones Unidas la que establezca el mecanismo. Porque si no, allá van a tener, en Guatemala habían varios empresarios guatemaltecos que ya pasaban metidos en Nueva York tratando de hacer lobby en Naciones Unidas con la parte política, por el temor que venía de las gestiones que pudiera hacer la CICI. Entonces hay que tener cuidado que no sea la parte política. ¿Y qué es la OEA? La OEA es un organismo eminentemente político, integrado por políticos de carrera. Unos de ultraderecha, otros de izquierda, otros de centro, pero es un organismo político. Entonces se crea la MAXI y se establece un mandato. El mandato define las limitaciones y los alcances que tiene la MAXI. La MAXI no es querellante adhesivo como la CICI. ¿Qué es querellante adhesivo? La MAXI no puede presentar denuncias directamente. Y no puede, sí tiene puede seleccionar los casos, como en este caso, acaban de seleccionar el caso de Berta Cáceres, por ejemplo. Entonces ellos pueden seleccionar los casos. Nosotros lo que hacemos es un llamado a la MAXI para que en un tuit que yo vi, que decían que ellos no se meten en el tema de la reelección porque es un asunto político, por supuesto que se tienen que meter, porque en el mandato de ellos es combatir la corrupción. Y lo que hay con el tema de la reelección precede un acto de corrupción. Aquí está uno. El recurso de inconstitucionalidad presentado el 27 de julio ante la Corte Suprema de Justicia, aquí hay un acto de corrupción. Un acto de corrupción que hoy solo estamos mostrando la punta del iceberg. Aquí hay más cosas. Mire, cuando nosotros revisábamos esto, yo tengo aquí, y usted lo puede ver, lástima que la gente por la radio no lo puede ver, tengo aquí la Gaceta que prueba y dice la fecha que se establece el periodo de sesiones hasta del 15 de mayo hasta enero, que se establece hasta enero, hasta el 19 de enero se establecía el periodo de sesiones. Tengo aquí un documento que está firmado por 32 diputados que le están exigiendo a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie. Aquí está un acto de corrupción para la MAXI. Yo quisiera escuchar a la señora Barrientos o al mismo secretario Insulza, a quien le estamos pidiendo en este momento una cita, o a quien estamos pidiendo la audiencia para poder presentar esta y varias denuncias, para poder demostrarles a ellos cómo se han hecho actos de corrupción que preceden al acto de la reelección. Esto no es cualquier cosa. Estamos hablando de un tema bastante delicado y que nosotros por mandato constitucional tenemos que defender, que tenemos que actuar. Si no actuamos, nosotros estaremos siendo cómplices. Y todas esas reformas que se dieron en aquel momento, siempre se utiliza una palabra que pareciera ser la clave, la que mueve los cimientos de cualquier persona, y que le dicen por la gobernabilidad, para evitar tal cosa. Pero al final de cuentas, ¿estamos evitando nosotros la ingobernabilidad o estamos avalando hechos ilegales? Es la pregunta que hay que hacernos cada quien a conciencia. Yo no le digo cuál es la respuesta, cada quien que lo analice. ¿Verdaderamente aprobamos algo por la gobernabilidad o en complacencia para cosas que se iban a dar después? Mire, yo soy de esta línea. Usted me permite, Rodolfo, contarle al auditorio de Radio América y a usted aquí en cabina la primera experiencia política en 2 minutos. Dele. La primera experiencia política que yo tuve, de la cual yo no me imaginé que íbamos a llegar al lugar en donde estoy en este momento, porque se paga un precio alto. Óigame bien lo que estoy diciendo en Radio América hoy. Se paga un precio alto por meterse en este tema de política. Sin embargo, no voy a desarrollar ese tema ahora. En su momento lo voy a desarrollar. Pero lo que sí le puedo decir es que la primera invitación que nosotros recibimos como miembros de personas que habíamos dicho que íbamos a hacer un partido político que ni el nombre sabíamos que le íbamos a poner, fue del señor Pepe Lobo, siendo presidente de la República. Y nos invitó para hablar del Plan de Nación. Y no se me olvida a mí que ese día pasó algo impresionante. Yo estaba con mi celular y me llegó un mensaje de una lectura de Deuteronomio que decía, 4:13 creo que era, que decía: bendita es la nación que cumple mis leyes y grande es la nación que ejecuta sus leyes. Para mí está más que claro. Nosotros no podemos legislar. Yo no puedo venir a hacer leyes para que después las podamos aplicar a conveniencia o por consenso o por gobernanza. Las leyes son para lo que son. Si hay una ley que dice que agarrar dinero financiado de instituciones que recibieron dinero del aparato de salud del Estado
y que ese partido político debe desaparecer, apliquemos la ley y que desaparezca el partido político. Yo soy de esa línea. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no aplicamos la ley, entonces hay desorden. Y mire cómo es la cultura del ser humano. Siempre decimos esto, yo no lo quiero hacer como crítica, pero lo he visto. Somos desordenados acá y cuando vamos a Estados Unidos, muchos, vamos manejando, nos vamos conduciendo, allá sí respetamos la ley. Porque sabemos que si violentamos la ley, ¿sabes qué me preguntaba la vez pasada alguien? En un partido de fútbol de Honduras, el que partimos con una oleada, me decía, diputado, ¿cómo estás? ¿Sabes dónde quedan los baños? Quedan allá al otro lado. ¿Y por qué no? Hacete ahí, hombre, le digo. Y me dice, en la confianza. No, me dice que aquí te pueden llevar preso por eso. Ni siquiera para una necesidad física. Él lo sabía. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a respetar la ley en otros lugares? Porque sabemos que allá sí se aplica. Y el día que nosotros apliquemos la ley en este país, de verdad, sin distinción de color, ni de riqueza, ni de favoritismo, en ese momento nosotros vamos a tener un país en orden, un país en desarrollo. Esa es una triste realidad lo que usted acaba de contar, porque así pasa. Lo acabamos de ver apenas ayer, creo que fue el caso de la empresa La Johnson, el aceite Johnson. ¿Cómo multaron a esta empresa? ¿Cuántos millones por no advertir que producía cáncer y cuántas cosas por ahí? Multas millonarias a empresa con membresía mundial. Lo vimos en su momento con Bill Gates. Vimos cómo el Grupo Salinas en algún momento en los Estados Unidos no le permitieron expandir su negocio. Vemos que hay lugares, aunque dicen que son espejismos, pero al grande se le aplica. En Honduras es impensable, siempre lo he dicho, en Honduras es impensable que le apliquen la ley a alguien grande. Tiene que caer en desgracia y tiene que haber un complot. Es fácil aplicarle a un Rodolfo Colinde para el caso. Sí. A un Luis Redondo que no tiene... Pues, no, si no está en el poder, no tiene nada. No tiene nada. Sí, no tiene nada. Entonces, Luis Redondo es fácil decirle algo, montar un operativo, llevarlo, exhibirlo, es fácil. Sí. Pero alguien del poder que ha cometido algo fuerte o un partido político, se vio en el fútbol. Yo no sigo el fútbol, pero me di cuenta la Juventus cuando la bajaron hasta de categorías. Sí. ¿Quién la Juventus? ¿Bajarían aquí al Olimpia? ¿Lo bajarían a la segunda división al Olimpia? ¿Lo harían al Motagua, al España, al Maratón, por decir algo? Eso nos demuestra que somos un país de que no somos iguales todos ante la ley. Es mentira, es una falacia. Así es. Y no solamente ante la ley, sino que ante los derechos que tenemos como ciudadanos, ante la oportunidad de desarrollar, de la riqueza, de los espacios físicos, etcétera, en muchos sentidos. Pero lo que yo le decía antes, fíjese que yo lo comparo y no puedo dejar de evitar de comparar el puesto tan digno que yo tengo en este momento. Yo voy a salir del Congreso Nacional sin haber agarrado un 5. Sí le puedo decir hoy día al pueblo hondureño que hay ofertas de todo tipo, sin haber agarrado un 5. Voy a salir con 17 proyectos presentados. Ni uno. Tentación, usted lo dice sin temor. Sí, fue tentado usted en el Por supuesto. Con cosas tan simples como un celular iPhone. Con cosas tan simples como venite a Brasil y te damos todas las entradas a los partidos. De todo tipo. Mire, yo nunca me imaginé que en un lugar tan político como el Congreso, donde tenemos la oportunidad digna de representar a la gente, lo que se representa son intereses. Yo no puedo entender, jamás voy a entender, y con el respeto que se merecen muchos de ellos, que se merecen mi respeto, otros no, en la bancada del partido de gobierno yo no puedo entender cómo ellos nunca votan en contra. Nunca. El único que votó en contra una vez fue Osvaldo Ramos Soto. Y ahí se quejó públicamente a él porque después no lo dejaron entrar. Pero siguió votando igual. Yo no puedo entender eso, porque nosotros allá ya dejamos de ser de los partidos. Somos representantes del pueblo. Entonces, en un Congreso Nacional, donde yo mismo he visto que se le llaman federratas a falsificaciones de leyes. La ley marco de seguridad social fue totalmente falsificada. Y dijeron que eran federratas, que eran errores de fondo, de forma. Mentira. En la discusión de las reformas al código, no la actual, sino penal, donde se metió el 335B por Óscar Álvarez, se modificó todo el proyecto de dictamen. Y decían los secretarios, nueva redacción al momento de la lectura. ¿Quién lo aprobó? ¿Quién de la comisión lo aprobó? Y claro, también pasa de que muchos de los diputados que están ahí ya ni le ponen atención porque todos ya tienen los votos. Lamentablemente, en el Congreso Nacional, hoy, el gobierno del presidente, del señor Juan Orlando Hernández, tiene los votos para muchas cosas, lamentablemente. Porque lo que hay ahí, lo que menos hay ahí es representatividad del pueblo.
Entonces, yo le puedo decir a usted que no solamente la ley marco de seguridad social, nosotros nos reunimos en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, donde el apoderado legal nos presentó a nosotros también otra publicación diferente en la Gaceta de unas reformas al Código Tributario. Yo le puedo decir a usted que la misma Maxi se quejó porque se publicó una ley con una vigencia que debía entrar de inmediato y se publicó con otro periodo. ¿Y en qué queda eso? ¿Qué hace el Ministerio Público? ¿Por qué no actúa? ¿Sabe cómo queda? Como el día que nos sacaron a nosotros en un anuncio, como que quería polarizar al pueblo hondureño con lo de la policía militar, que decía, aquel anuncio que salió de Luis Redondo, Yadira Bendaño, y que el Congreso Nacional, mire cómo son, aprobaron por unanimidad que el Ministerio Público investigara la fundación que había hecho ese anuncio y mandaron esa moción aprobada por unanimidad para que el Ministerio Público hiciera esa investigación. Fíjese que yo ya tengo todos los datos y el Ministerio Público no ha hecho nada. Yo ya sé quiénes son. Sé cómo las partidas y los pagos que salieron del gobierno hacia esa fundación de una Casa Rosada que estaba involucrada en el asunto y cómo movían dinero. O sea, todas esas cosas, yo sin ser investigador lo sé. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente, cuando se dio cuenta que se indignó por esa acción que hizo el Estado de Honduras, hasta los mismos diputados, fíjate que habían diputados, me decían. Nunca dio una respuesta, fíjate que me dejó pensando. ¿Sí? El Ministerio Público nunca dio una respuesta. Nunca. Nada. Y es ahí donde se le pierde credibilidad. O sea, si es una institución sólida, no debe tener temor en decir si aquí hubo un error, aquí no hubo, es falso lo que se dice, o es verdadero y vamos con la ley. Es ahí donde se pierde la fe realmente. Entonces imagínese usted a una sociedad que busca respuestas y no las encuentra. Mira, Rodolfo, yo le decía la vez pasada a unos jóvenes de la universidad que estaban preguntando, cuéntanos de su experiencia en el Congreso. ¿Volvería? Si tuviera la oportunidad de volver, lo haría. Yo le dije, no, pues, si yo tuviera la oportunidad de retroceder el tiempo y hacer, no lo haría. Así de la manera en que lo hicimos, no lo haría así. Lo haría de otra manera. Y lo haría más enérgico, con más fuerza. No dejaría pasar un montón de cosas que nosotros por educación dejamos pasar. Oiga bien lo que le estoy diciendo, por educación dejamos pasar. Rodolfo, yo estoy en un punto en que prácticamente lo he perdido casi todo. Simplemente por ser oposición de alguien que violenta la Constitución y que lo hemos denunciado. Entonces, si antes yo lo decía por las redes sociales y me quejaba y lloraba por aquí y por allá, y después busqué el marco legal y jurídico para a través del marco legal y jurídico, que es un partido político, encontrar el poder y buscar las reformas y las oportunidades de hacer cosas, y como diputado encuentro un Ministerio Público que no actúa, aún con mandatos del Poder Legislativo por unanimidad, y si yo aún así presento denuncia al Ministerio Público, voy a Derechos Humanos, y Derechos Humanos dice, su vida está en peligro, pero no tenemos a quién ponerle para que le den seguridad, porque todos los policías que tenemos asignados un número limitado ya están ocupados. Entonces, si yo voy a todos esos lugares, ¿qué quieren que haga? Yo le pregunto a la OEA, que hoy se ha pronunciado en contra de unas declaraciones de Salvador y no se ha pronunciado contra la reelección, que debería de hacerlo. ¿Será que esos grandes revolucionarios que salieron en la historia de América fueron personas que no encontraron respuestas a través de los caminos legales? ¿Qué hace la gente? ¿A dónde vas? ¿Qué hace alguien cuando hace una denuncia que me están extorsionando, hagan algo y no hay respuesta y lo siguen extorsionando? Hoy siguen extorsionando al pueblo. Hoy las denuncias ya no se hacen y se siguen pagando cosas. Hoy se crean mecanismos que no funcionan. Entonces, ¿qué hace el pueblo? El pueblo termina tomándose la justicia por sus propias manos. Mire Guatemala cómo han quemado ladrones. Entonces, en este caso, nosotros todavía tenemos la esperanza, imagínense, de crear una alianza y que a través de una alianza el pueblo masivamente vaya a votar por nuestro candidato, por nuestros diputados, porque creemos que por ahí puede ser la respuesta. Ahí es donde nosotros nos vamos a enrolar para asegurarnos que así sea, para no fallar a la gente y para que los que queden electos por medio de la alianza ni se les ocurra fallarle a la gente. Porque acuérdese que el poder absoluto corrompe. Y si usted quiere conocer a alguien, dele poder. Así es, y eso está demostrado. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo. Es rico platicar, reflexionar. Sé que la reflexión y cuando salen a flote cosas que están ahí, que son oscuras, hay mucha gente que se ofende, ¿va? Y si usted se ofende por la verdad, revise su conciencia, no le queda de otra por revisarse. Si a usted le ofende que se ponga a flote la verdad, usted está también en una red bien oscura, por cierto. Gracias, diputado Luis Redondo. Espero que volvamos a dialogar aquí o en San Pedro Sula en cualquier momento determinado. Bueno, yo agradecerle a usted la invitación, Rodolfo, y a todo el auditorio de Radio América, y solamente decirle algo a la gente de afuera. La política no lo es todo.
Yo creo que hay otras cosas, está la fe, está el estudiar, el desarrollarse, pero necesitamos el marco legal y jurídico para que usted tenga con sus empresas, con sus negocios, seguridad jurídica. Aquí van a encontrar a una persona que va a asegurarse que se respeten los derechos del consumidor, que es un área que vamos a explotar bastante por muchas cosas hallazgos que hemos hecho. Asegurarnos que, a nivel empresarial, ¿verdad? Asegurarnos que las leyes se cumplan y se respeten. Y al final, Rodolfo, lo que le puedo decir es que estoy decidido a volver siempre y cuando sea para poder ayudar al pueblo. En este momento no tengo las opciones, espero que se presenten en los próximos días. Gracias, el diputado Luis Redondo con nosotros en Doble Vía. Gracias a todos por sintonizarnos. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento.